mi nombre es Víctor Eduardo González Piedra, uno de sus alumnos de Saya. Quiero darle las gracias por la oportunidad, ya que a través de esta investigación podemos conocer un poquitico más de lo que es el derecho registral y notarial, el cual uno tiene una idea, pero no tiene un conocimiento un poquitico más profundo, y lo obtenemos a través de la investigación que usted nos mandó. Ante todo, para hablar del derecho registral y notarial, ¿verdad? Yo le voy a hablar un poquitico sobre su origen, que te lo pide, y su evolución, ¿verdad? Para seguidamente hablarle con mis propias palabras de lo que obtuve, la alimentación que tuve, ¿verdad? De esta investigación. El derecho registral y notarial integra el sistema jurídico con ramas y principios propios del derecho público y privado que coexisten y funcionan armónicamente, constituyendo una disciplina independiente y de la cual el sistema registral inmobiliario es una de sus principales ramas. El origen. Nos trasladamos al mundo antiguo, que es Roma. ¿Qué pasa con esto? Desde el mundo antiguo es donde existe la publicidad registrada y se refiere a los publicitarios o notificarios. Así da inicio el derecho registral. Existían muchos, o sea, nace, ¿verdad?, por una necesidad del control de las personas en cuanto a las propiedades, bien sea mueble o inmueble. Mueble, el ganado, por ejemplo, inmueble, un terreno, unos de terreno, para aquel entonces ya nace la necesidad, porque el control de esos bienes. Se hacía un acto celebrado de transferencia de bienes inmuebles, donde se utiliza el pregón, el anuncio y el edicto. Cuando decimos que su evolución, ¿verdad?, cuando evoluciona a través de Roma, dando inicio en Roma, como nace todo el derecho, que el derecho se lo debemos, no nada más el registral y notarial, sino todo el derecho se lo debemos a los romanos. Nace de Roma. Tenemos a Roma, ¿verdad?, con la in jure sexo, que es la transmisión de la propiedad. O sea, eso se refiere a la transmisión de la propiedad. La tradicto es la entrega de algo. O sea, que se refería no solamente a las entregas legales, sino ilegales también. Había muchas cosas que habían discusiones, habían problemas por las propiedades, y entonces es donde nace el derecho registral y notarial, que se llamaba, eso era a través de escribiendo. O sea, no había un notario, no se llamaba un notario, no se llamaba un registro, nada de eso. De Roma, ¿verdad?, también hay otros países que adquirieron pudiéramos decirlo, esa postura o ese conocimiento de el derecho registral y notarial. En Babilonia, por ejemplo, nace el código Hammurabi, ¿verdad?, que se refería a las influencias de las fuerzas naturales e intervención fortuita de factores externos del entendimiento. En Roma, por ejemplo, volviendo un momentico a Roma, no hubo publicidad registrada, que fue lo que le dije, pues. O sea, para no dejar este pedacito sin blanco, que es lo que le dije, no había una publicidad registrada, sino que eran escribiendo, personas que eran a través del poder romano, ¿verdad?, que aquella persona que tenía un poder escogía o señalaba, ¿verdad?, y le daba ese cargo a alguna persona que tuviese que ver con ellos, en el grupo de conocimiento de aquel poder. En Egipto, habían dos clases de oficina, que eran estas, en Queteteón y Biblioseque, se llamaban esas dos. En Queteteón, Biblioseque, y Biblioseque de Emoción Legón. Ese era el nombre que le daban, un poquito complicado, pero se lo daban ahí. Que existían ahí conversaciones de declaraciones para la percepción de impuestos. O sea, ya ahí pasaríamos a otra cosa, y ahí vendríamos a los impuestos que pagaban las personas. Eso se hacía también a través de eso. Después, más adelante, eso era en Egipto, ¿verdad?, en Egipto, pero en Roma también existían de esa manera.
Más adelante es donde viene aquella evolución, ¿verdad? Donde se desglosa y se le da una función específica a eso. Por lo menos en Grecia, ¿verdad? Existía la publicidad de transacciones inmobiliarias limitadas a bandos. Había un ámbito administrativo, que era el promenón, ¿verdad? Y en la publicidad de transmisiones inmobiliarias existían, era la existencia de funcionarios públicos de ese entonces. Bueno, cuando hablamos de ese poquito de la evolución, es muy profundo, ¿verdad? Es muy profundo, eso es nada para lo que uno logra indagar y conocer a través de la investigación, ¿verdad? Que se la debemos a usted, profesora María. En cuanto al origen, por lo menos en Venezuela, ya pasando a Venezuela, que es la parte que más nos toca, ¿verdad? Existió desde España, desde los españoles, desde la colonia. ¿Cómo era? Había una institución independiente, ¿verdad? Que se regía por una legislación hispana. Esa se regía por una legislación hispana. Ellos eran quienes daban el cargo a esa persona. Luego, ¿verdad? A través de una concesión de la corona. Luego se le daba el cargo al escribiendo, a través de un capitán general o un gobernador. Eran aquellas personas que se encargaban de darle el cargo. ¿Cómo se lo daban? Tenían que ser una persona conocida en esa rama pública, ¿verdad? Para darles el cargo. Cuando viene la separación de la Gran Colombia, ¿verdad? Nace nuestro primer código, que es el 19 de mayo de 1836. Y ahí de una vez, con eso, vienen las oficinas nacionales, o oficinas principales, pudiéramos decirlo, de registro. Estas mismas se dan en Caracas. Luego, ¿verdad? El 30 de noviembre de 1952, se establecen 3 oficinas en Caracas. Y es donde verdaderamente nace el notario público. Es ahí donde nace el notario público. Ya trasladándonos al 13 de noviembre del 2001, ¿verdad? Con la presidencia del fallecido presidente, valga la redundancia, Hugo Rafael Chávez Frías, ¿verdad? Se promulga el registro público y del notario y se establece la dirección nacional. ¿Cuál es su función? Autenticar, registrar documentos, registrar poderes, sustituciones, renuncias revocatorias de estos mismos, de los que ya les mencioné, y cabe destacar que hasta la fecha, como deberían de ser todos los cargos, ¿verdad? Tienen que ser neutrales. Un notario debe ser neutral en su función, en su base. Cuando hablamos de los sistemas registrales, ¿verdad? Podemos decirle que el derecho registral y notarial, ¿verdad? En este caso, los sistemas registrales representan un valioso instrumento para el control de la propiedad y sus propietarios, dando la fe pública, que es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque nos referimos, ¿verdad? Ahí abarca mucho. Esa fe pública es demasiado importante. La tienen los policías, la tienen todos aquellos funcionarios que el Estado le otorga. No un poder, pudiéramos decirlo, no un poder, le otorga un oficio, pudiéramos decirlo, que le otorga un oficio para cumplir funciones del Estado. Entonces, ¿cuál es la importancia? Radica en que este sistema, ¿verdad?, debe permitir la tranquilidad sobre los estatutos de las propiedades e inmuebles. El tema controversial de la actualidad debe ser nace, ¿verdad?, por los sonados casos de expropiación en Venezuela. Hay muchos.
Las expropiaciones, como todos sabemos, hay bastantes en Venezuela. Entonces, esa es la importancia que se le da pudiéramos decirlo que a esta reforma, si la podemos llamar así, que se le da el 13 de noviembre del 2001. Es importante señalar que la bibliografía disponible, ¿verdad? Hacia los inmuebles y divisiones de los sistemas registrables, procedió, ¿verdad?, a sacar o a salir de dos tipos, de dos formas, ¿verdad?, según el valor jurídico, que son sistemas registrales simples y sistemas registrales declarativos, ¿verdad? Estos dos, ¿verdad?, se desglosan nuevamente en sistemas convalidantes y sistemas constitutivos. Por lo menos, los sistemas convalidantes, además de hacer la oposición del acto frente a tercero, admiten la prueba. Esto admite la prueba. El acto se convalida con la inscripción en estos casos. En el sistema constitutivo, el asiento registral es indispensable para el origen del derecho real. Porque aquí, en el constitutivo, el acto se constituye con la inscripción. Pudiéramos decir también que según la forma en cómo se organizan y registran los asientos, solo se mencionarán los más importantes sistemas. Esto pudiéramos decir lo que tiene mucho que ver con el sistema francés. Ahí nos trasladaríamos a los sistemas franceses, que se hablaría un poquitico entonces de la evolución. Cuando hablamos de estos sistemas franceses, tiene un poquitico muy parecido al de nosotros. Se parecen mucho en todos lados, porque tienen que ver mucho con los inmuebles y los muebles, ¿verdad? Tienen mucho que ver. Pero también se le llama de transcripciones. Transcriben el documento del libro. O sea, se parecen mucho. Es de transmisión consensual. Este tipo en francés, ¿verdad?, es de transmisión consensual. La transmisión se da legal por el consentimiento de las partes. La unidad básica de este sistema francés, ¿verdad?, es el titular del derecho. Aquí disponen de ficheros, de fincas, a título informativo. También existe el sistema de folio personal y del tracto sucesivo. Existe la obligatoriedad, ¿verdad? Es obligatorio la inscripción por parte del vendedor para poder transmitir propiedad. No obstante, la misma es solamente declarativa. También tiene mucho que ver con nuestro sistema. Tiene mucho que ver con nuestro sistema. Por lo menos en alemán, este sistema funciona con la utilización de dos registros simultáneos. El registro territorial, que es el que contiene todas las actuaciones relacionadas con el inmueble, y el catastral, que es la topografía del inmueble. También es muy idéntico al de nosotros, también tiene mucho que ver con lo de nosotros. Hay un sistema, ¿verdad?, que es el sistema foreign. Logré conseguirlo ahí en la investigación. Este exige la identificación, en este se exige la identificación del inmueble por medio de un plano certificado. Es vulnerable a estafa, ya que el supuesto dueño propietario, el cual aparece como inscrito en los archivos, es el que aparece inscrito como propietario en el registro. Entonces es muy, pudiéramos decirlo, no es que el de nosotros sea vulnerable, porque no, me parece que es un sistema muy bueno. Pero el sistema forense es como más exigente, pues pudiéramos decirlo. Por lo menos la ley del venezolano, del registro público y del notariado del año 2006, contempla en su artículo 34 la utilización del sistema de folio real. Es decir, los asientos tendrán por objeto los bienes y no los propietarios, exceptuando aquella zona donde no se disponga
de levantamiento catastral, donde hay, eso sería la única forma esa sería la excepción de este artículo 34. Bueno, profesora, pues pudiéramos decirle, ¿verdad?, que en el caso del sistema de folio real también, en algo que recordé, ¿verdad?, cada finco inmueble se le asigna un número, al cual se mantiene en el tiempo, indiferentemente del dueño de la propiedad. Eso es muy importante, o sea, que hay muchas personas que se preguntan qué numerito, ¿no? El folio, es muy importante para llevar el control. Los registros nos ayudan a tener una forma más clara, más transparente y más rápida de las propiedades o de las personas para el hallazgo de las mismas. Pues. O sea, pienso que es igual como existe el derecho penal, ¿verdad? En este caso, el derecho registral y notarial, nadie debe decir que es menos. Al contrario, creo que si no digamos que sea más importante, pero es bastante amplio y muy necesario. Bueno, profesora, como le dije, mi nombre es Víctor Eduardo González Piedra, espero que la exposición me haya salido algo bien. Le doy las gracias nuevamente por esta oportunidad de adquirir conocimiento a través de su materia. Y no me queda más nada que decirle que buenas noches, estoy haciendo la filmación a través de un teléfono celular, una persona me está ayudando, por eso usted ve los movimientos, de repente se cansa. Y ahora me toca pasarlo a la computadora, tengo problemas con el internet, voy a tratar de enviarlo antes de la fecha estipulada. Buenas noches.